De regreso, ya son las 6:56. Vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con esta tubería que transporta GNB y que viene generando toda esta crisis entre los transportistas, principalmente, que se han quedado sin este recurso. Ocurrió este accidente en el Cusco, ¿no? Parece que el factor clima y la zona va a extender, ¿no?, esta reparación hasta por lo menos 14 días, dicen del gobierno. Hay quienes señalan que la emergencia podría durar más de 20 días. Lo cierto es que no es la primera vez que esta empresa no sufre de este tipo de incidentes. ¿Qué es lo que se ha hecho desde el 2015 hasta la fecha? ¿Hay seguimiento o Sinermin ha elaborado informes sobre los eventos o las ocurrencias anteriores? A continuación. Esta llamarada nace de un ducto de la Transportadora de Gas del Perú, TGP, que es una tubería de gran diámetro que recorre cientos de kilómetros desde la planta del consorcio Camisea en Cusco hasta la costa, transportando en 2 tubos gas natural y líquidos de gas a alta presión para abastecer hogares, industrias y centrales eléctricas. En el punto KP43, esta tubería sufrió una rotura, provocando una fuga. Es decir, el gas que iba confinado dentro del sistema salió al exterior y se produjo una deflagración, una combustión rápida que generó una llamarada visible y obligó a que TGP cierre sus válvulas y paralice el transporte como medida de seguridad. No se trata de un hecho aislado, no es la primera vez que se reportan incidentes en el ducto que administra TGP, Transportadora de Gas del Perú. En el año 2015, el informe al que accedió este programa se alerta sobre la detección de una anomalía geométrica, caracterizada como una arruga en Ayacucho. Ese mismo año hubo una deflagración en otra parte de la tubería, todo esto documentado por Osinergi. En el 2016 hubo una rotura en la zona de Charate, Cusco, lo que muestra que históricamente se han registrado roturas de ducto y eventos adversos, por lo que TGP ha sido investigada y fiscalizada por Osinergi. La pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento se hizo a estos eventos y si hubo una supervisión efectiva? Buscamos un vocero de Osinergi, pero no nos responde. El flamante ministro de Energía y Minas ha tenido que regresar de emergencia de una convención minera en Canadá. El escenario es, por decirlo menos, complicado. Una fuga en un solo punto, un solo ducto y millones de peruanos afectados. Lo que demuestra es que más que un accidente, queda al descubierto la fragilidad de un sistema energético que no tiene margen de error. Ya ni imaginar un problema aún más grave. Bueno, como si fuese poco la crisis energética que estamos viviendo en el país, luego de esta fuga de gas en la refinería, se presenta un problema internacional, un problema geopolítico, con todos estos bombardeos que se dan por parte de Estados Unidos, Israel y Irán. Esto podría generar el posible cierre del estrecho de Hormuz, este importante pasaje marino por donde se transporta gran porcentaje del petróleo a nivel mundial. Esto podría también afectar el país. El conflicto en Medio Oriente golpearía el bolsillo de los peruanos. Y es que el posible cierre del estrecho de Hormuz, ubicado entre las costas de Irán, podría desatar un alza inmediata en el precio internacional del crudo. Circulan alrededor de 20 millones de barriles por día, es decir, el 20% de la demanda mundial pasa por ese estrecho. Especialistas indican que nuestro país requiere un aproximado de 290.000 barriles de petróleo diario. Nuestra producción no es más allá de 40.000 barriles por día. Esto quiere decir que en promedio estamos importando 210.000 barriles de crudo diario para satisfacer nuestra demanda. Esto podría significar que el precio de $65 por barril, que estaba antes del conflicto con Estados Unidos, puede incrementar a un costo no menor de $100. Si esta escalada se extiende, entonces el precio del petróleo va a aumentar cada vez más porque la demanda
no disminuye, la demanda aumenta. Por lo cual, los más afectados serían los transportistas. Que conseguías gasolina regular a 16, a 18, hoy la gasolina regular debe estar en 22, 23 y la gasolina premium mucho más allá. Una situación que podría empeorar para los peruanos, ya que el Estado no cuenta con los recursos suficientes. Entonces, en una buena condición económica, Petroperú fija el precio, regula el precio. Pero como está Petroperú, que no tiene plata para pagarle a sus proveedores pequeños. Un bloqueo prolongado causaría un efecto dominó que podría afectar directamente nuestra estabilidad económica. Muy bien, 7:02, tenemos información en vivo a esta hora. Nayeli Garayar se encuentra justamente haciendo un recorrido. ¿Cuál es la situación de los conductores a esta hora, Nayeli? Así es, compañeros, buenos días. Seguimos en este recorrido. Esta vez hemos llegado hasta la Avenida México en La Victoria, en donde vemos que en este grifo exactamente se están haciendo colas por momentos, se están avanzando, pero más que nada en la estación de GLP. Ha aumentado incluso el precio de GLP, lo veíamos antes a 5 soles con 29, ahora como vemos está 5 soles con 49, se ha incrementado en 20 céntimos, pero esto igual afecta a los conductores que llegan hasta este lugar. Además es un lugar en donde no se vende GNB y nos han comentado, compañeros, que si bien hasta el momento no hay gasolina premium, que a las 10 de la mañana se va a reabastecer y van a poder llegar, para que los usuarios tengan conocimiento de ello, van a poder llegar hasta este establecimiento, exactamente al grifo Petroperú en la Avenida México. Vamos a acercarnos a algunos conductores para preguntarle, señor caballero, buenos días, ¿este incremento del precio de GLP está afectando al bolsillo de los peruanos de usted? No se ha aumentado, está igual. 20 céntimos, entendemos que se ha aumentado. Por ahora no le afecta. No afecta, no. Todo este tema del GNB, antes usaba usted GNB, ¿sabe algo? No, GNB no, puro GLP siempre. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con más conductores, quienes están a la espera, ¿no?, de que puedan abastecerse de combustible. Caballero, buenos días. Se ha incrementado un poco el precio del GLP, ¿le ha afectado? No, pues ¿qué vamos a hacer, no? Por ahora no. Por ahora un momento. ¿Usted es taxista? No, particular. Tiene su vehículo particular. ¿Y anteriormente usted usaba GNB o desde hace tiempo ya? Solamente GLP. Listo, muchísimas gracias, caballero. Bueno, son colas, miren, ahora se están formando, compañeros, como podemos ver, una cola en este establecimiento, se van acercándose más vehículos. Es uno de los precios en GLP que hemos encontrado más baratos, porque al hacer ese recorrido incluso esto se incrementaba a 6 soles con 39, pero acá vemos que está a 5 soles con 49. Esto puede convenirles también a los conductores que están en este lugar. Hemos hablado con algunos usuarios y nos comentaban que incluso ha tenido que invertir para que su motor sea convertido de GNB a GLP, ya que no hay GNB hasta en 15 días. Entonces, esa es la situación que tenemos en ese grifo, compañeros. Terrible esta situación, porque la incertidumbre finalmente es lo que genera caos, ¿no? Y surgen las especulaciones posteriormente, ¿no? Se habla ya de incremento en el precio de la gasolina. ¿Hasta cuánto? No lo sabemos, ¿no? Y luego ustedes saben que cuando sube el precio, en 14, 20 días, es muy difícil que vuelva a lo que estaba. Vamos a regresar, Nayeli, estamos con tus imágenes permanentemente. Pero para entender qué es lo que se viene, hay que saber qué es lo que ha pasado y desde cuándo viene pasando esta situación con la transportadora de gas del Perú. Hablamos de TGP, ¿no? Y cuál es el rol que ha tenido Ocinermin en estos incidentes. Hemos visto, no es la primera vez. Estamos con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. En principio,
hay dos partes de las que tenemos que hablar aquí. En principio es el accidente en sí, y lo segundo es qué es lo que se está haciendo y qué se viene. El accidente parece que no es la primera vez, al menos en esta zona sí, pero anteriormente han tenido otros incidentes con roturas de tuberías. Sí, en los primeros años de TGP hubo varios casos de roturas de tubería. Uno de los problemas es que no conocían bien el terreno. Los terrenos de la selva son terrenos bien difíciles, bien especiales, que se deslizan, entonces produjeron roturas de tubos. Hubieron varios incidentes en los primeros años, es lo que recuerdo. Este es un incidente totalmente diferente. Aquí no ha habido, que yo sepa, no ha habido desplazamiento del tubo. Lo que ha habido es fuga de gas. Ahora, ¿qué es lo que ha causado la fuga de gas? Eso es lo que no se sabe a precisión. Pero el hecho es que la fuga de gas ha encontrado un punto caliente y el punto caliente ha producido una flama. Y entonces la flama, eso es lo que le llaman... Justo podemos ver las imágenes, sí, si me ayudan el switcher. Y la flama tiene que haber dañado profundamente el ducto porque está a una temperatura bien alta. Al calentarse los materiales se debilitan. Justamente tenemos esta imagen, podemos poner la imagen de la deflagración porque es fuerte, ¿correcto? Entonces sí te habla o sí te puede dar señales de que hay una afectación extensa, por lo menos. Claro. Ahora, ¿qué implica esta afectación? Porque lo que se está haciendo es, por lo menos es lo que se informa, tratando de apagar justamente esta llama enorme a través de helicópteros. Claro, primero tienen que esperar que el gas se extinga. O sea, la llama se va a apagar cuando ya no haya más gas. Supongo que apagarlo en la zona no va a ser nada fácil. Pero una vez que termine eso, el ducto, esa zona ha quedado dañada. Entonces van a tener que sustituir toda la parte que está dañada, porque ese material ya calentado no sirve. Entonces van a tener que cortar el ducto y poder poner otro pedazo de ducto y revisar los sitios donde ha fallado las válvulas. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar esto? ¿Usted cree que, ya han transcurrido 2 días, en 12 días esto pueda volver a estar en funcionamiento? Depende de las facilidades que tengan. Yo lo veo difícil, pero lo que debieron haber presentado es lo que se llama un cronograma. En un cronograma uno pone una secuencia de actividades y cómo las va desarrollando. Entonces uno con eso puede saber en cuánto tiempo se puede realmente terminar y puede ver si les está dando mucho tiempo o poco tiempo a cada una de las actividades. Entonces uno en el cronograma puede ver con qué recursos cuenta, qué necesitan. Necesitan helicópteros, necesitan tubos, necesitan repuestos, necesitan soldadores. Esto está en una parte difícil además. Entonces recién a partir de allí uno podría saber cuánto es el tiempo que necesita y según el tiempo que necesita entonces ver cuáles son las medidas que se toman. Probablemente requiera más tiempo, correcto, pero ya hablamos de pérdida de gas. ¿En cuánto se podría estimar o por lo menos haciendo un cálculo de cuánto es lo que actualmente se importa, cuánto es lo que vamos a requerir? Ahí el tema es terrible porque mire, se han afectado los 2 ductos, ¿ya? Un ducto es el que lleva los líquidos. Esos líquidos se procesan y de ahí sale el GLP. El GLP que se produce ahí es más o menos el 70% del GLP que consumimos. Importamos 30%. Ahora vamos a tener que importar 100%. Entonces, triplicar la capacidad de importación, eso no es tan fácil ni tan rápido. Y no sé si hayan almacenamientos, etcétera. Entonces puede ser una tarea compleja. Ahora, lo que se hablaba en las últimas horas también era de que habría cierto remanente, cierto gas que se podría ¿no? También repartir. ¿Cómo se podría hacer? Ese es el que se está utilizando. O sea, el ducto es tiene casi cerca de 1000 kilómetros, ¿no? Lo que queda de ducto son 850 kilómetros, porque lo que han hecho es el ducto cada cierto recorrido tiene unas protecciones que lo cierran en un caso como este. Entonces, lo que se ha perdido es el que está entre los 2 tramos donde se ha producido el accidente, pero el resto está allí. Entonces, el resto se va a ir descargando. Ese es el que está en estos momentos suministrando. Lo que se tiene que hacer es que dure lo suficiente para que no afecte al consumidor residencial. Para ello significa poder cocinar, ¿no?
y para el transporte público. Hay transporte que solo usa gas natural. Si le quitan el gas natural, la línea del Metropolitano ya no funciona. Claro. Ahora, Ocinermin es el ente encargado de la supervisión. ¿Qué otro ente más es el encargado? ¿Se ha venido fiscalizando esta situación? Se ha venido fiscalizando, pero realmente hay un gran descuido del Ministerio de Energía y Minas, porque una de las tareas del Ministerio de Energía y Minas es garantizar la seguridad energética. Lo que ha ocurrido ayer significa que no tenemos seguridad energética. Y esto es un tema que se podría resolver de varias formas. Una de las formas sería haber tenido un ducto paralelo en la zona donde es más peligroso, la zona de selva, donde es más riesgoso. Otra forma sería poder tener un almacenamiento de gas al final del ducto. Entonces, para el almacenamiento de gas, uno lo podría tener en depósitos como gas licuado. Existe una planta licuefactora de gas, entonces ella podría dar el servicio de licuefactar el gas y se requeriría tener además una regasificadora. Si tuviéramos un almacenamiento suficiente de gas, suficiente por ejemplo para cubrir 3 sectores, ¿no? Lo que sería transporte, residencial e industria. Eso es más o menos el 33% del total. Las 2/3 partes se las lleva la generación eléctrica. Entonces, eso podría haber aliviado la situación de hoy en día. Pero es increíble que no se contara con un plan B. ¿A qué responde ese descuido? Bueno, la tarea principal ahí es del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué ha sucedido con el Ministerio de Energía y Minas en los últimos 10 años? ¿Cuántos presidentes hemos tenido? 8. Si hemos tenido 8 presidentes a un promedio de 4 ministros por presidente o 3 ministros por presidente, entonces hay demasiada rotación. Hay demasiada rotación, cambian los ministros, cambian los funcionarios, entonces nunca se logra establecer un plan. Ahora, y a través de TGP, ¿qué responsabilidades habría? O sea, TGP tendría que tener, TGP alguna responsabilidad tiene, pero no formal. Es decir, esta responsabilidad tendría que haber estado en su contrato. El Ministerio de Energía y Minas puede dar las reglas de juego que obliguen a TGP o a Cálida a tener medidas adicionales. Eso va a costar, va a ir a la tarifa. Pero es increíble que no se contemplara esas medidas, ¿no? Sí, sobre todo porque en los primeros años del gasoducto, cuando el mercado era todavía muy pequeño, entonces un corte de gas no afectaba grandemente, se habían producido ya varios cortes. Claro. Entonces se sabía que era un punto débil y se tuvo que haber tomado las previsiones. Claro, y lo que usted menciona es importante porque con tantos presidentes que hemos tenido en los últimos años, uno dice, bueno, ¿y esta situación quién la tuvo que ver? ¿En cuál de los gobiernos se tuvo que determinar la fiscalización o hacerle por lo menos el seguimiento a estos incidentes anteriores para que no se vuelvan a repetir o implementar o exigir la implementación de estos planes ¿no? adicionales? Claro. El trabajo de un funcionario en esto es adelantarse a lo que puede ocurrir y cubrir las circunstancias que se pueden presentar, especialmente cuando representan un pero esto tendría grave, ¿no? que haberse contemplado en el contrato inicial, ¿no? Hay en la ley de hidrocarburos una obligación de tener un almacenamiento de 15 días para los que están en combustibles líquidos. Entonces, por extensión, se podría decir que en un suministro que creció tanto como el del gas natural debería haber un equivalente. Se podría haber exigido de esa forma. Ahora, de repente, por eso es que hablan de estos 14, 15 días. Ahora, vamos al otro punto que ya es la afectación directa. Según la Asociación Automotriz, estamos hablando de 330.000 aproximadamente vehículos ¿no? Ligeros, livianos, entre ellos los taxis, que son los que más afectados se ven en estos momentos. La alternativa para ellos es ir a la gasolina. Sí, porque son motores que han sido reconvertidos. Pero necesariamente tiene que subir el precio de la gasolina. Es que va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Siempre hay oferta y demanda. Habían 330.000 vehículos que consumían gas natural. No tienen gas natural. ¿Qué van a hacer ahora? Consumir gasolina. Entonces la demanda de gasolina
va a aumentar. Cuando aumenta la demanda y la oferta no llega tan rápidamente, los precios suben. Ahora, ¿pero el gobierno puede hacer algo en ese sentido? Depende de la capacidad de las instalaciones que tenga el sistema para responder a eso. Entonces, el sistema de abastecimiento de combustibles tiene que tener una capacidad de transporte, una capacidad de almacenamiento, una capacidad de distribución. Si no la tenemos, vamos a tener problemas. Por otro lado... Pero por ejemplo, Petroperú, ¿no? Subiendo los precios de la gasolina, podría, digamos, distorsionar y generar una especulación tremenda, ¿no? Petroperú en estos momentos tiene dificultades financieras. Entonces, por los acontecimientos internacionales, el precio del petróleo va a subir. Y creo que Petroperú puede llegar a tener dificultades para conseguir petróleo, para poderlo pagar. Y si no tiene la capacidad suficiente, eso va a repercutir también en el servicio. Entonces el Estado tiene que ver cómo cubre las necesidades de Petroperú, porque atiende más o menos el 25% del mercado nacional. Adicional, claro, que no lo habíamos todavía conversado, pero adicional a ello está la crisis, ¿no? Esta guerra que se está iniciando en Medio Oriente y el impacto que tendría en nuestro país, ¿no? Es tremendo lo que se viene. Sí, y a eso, mire, hay una cosa que tampoco estamos mirando. El gas natural atiende más o menos el 40, el 50% de la generación de energía eléctrica. Ese gas natural va a ser sustituido por diésel. Entonces, así bruscamente la necesidad de diésel va a crecer enormemente. Felizmente, las plantas de gas que están en el sur, los concesionarios han cumplido con su función. Esos tanques tienen los 15 días de combustible, pero ya tienen que haber pedido combustible, porque después de esos 15 días, esos tanques van a quedar vacíos. Y la cantidad que se requiere es una cantidad enorme, o sea, entra otro consumidor que no estaba en la cuenta. Ahora, ¿qué es lo que en estos momentos tendría que hacer el particular, el transportista de taxis, adelantándose un poco a lo que se viene? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que usted recomendaría o sugeriría? Claro. En el caso del transportista, él tiene, con motores con dos combustibles, él tiene la alternativa de usar gasolina. El problema es que la alternativa de usar gasolina le duplica o le triplica el costo. Claro. Y eso es un golpe fuerte económicamente. No tiene posibilidad. Entonces, para él la única posibilidad es que el sistema provea de un almacenamiento que cubra contingencias como estas. Entre el consumo residencial y el consumo de transporte será pues un 15, un 20% del total del consumo. Entonces, si uno tuviera almacenado o una capacidad de almacenar de 15%, de 20%, de 30%, podría pasar estas contingencias. Entonces, podría haber ocurrido el accidente. Habría que haber tomado algunas medidas de restricción, pero no tan estrictas como las que se tienen en estos momentos. Ahora, y para el particular, lo mismo, solo que va a tener que pagar el aumento. ¿La gasolina sí o sí va a subir de precio? Sí, o sea, la gasolina va a subir por varias razones. Primero, porque la demanda va a crecer en el mercado interno. Hay 350.000 consumidores más, que antes tenían gas y ahora van a pedir gasolina. Luego, porque el precio internacional del petróleo va a subir con el problema de Irán. Entonces, el taxista y el transportista tiene que ver si le puede pasar el precio al consumidor. El consumidor no va a resistir una subida tan alta. Claro. Ahora, y al particular, y con esto termino, al particular, o cuál sería la proyección, ¿no?, que usted avisora en los próximos meses. O sea, la tendencia va frente a esta situación de incrementos de los combustibles. ¿Cuál va a ser la otra? ¿Irse a un vehículo híbrido, a un vehículo eléctrico? No, en tiempo mayor, para el Perú lo conveniente sería tener vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque el sistema de gas que tenemos en realidad solo atiende bien a Lima. El resto del país está servido por gasoductos virtuales, que son camiones que transportan o gas licuado, o gas natural licuado, o transportan gas natural comprimido.
pero no tenemos un sistema de gas a nivel nacional. En cambio, sí tenemos un sistema eléctrico a nivel nacional, salvo la ciudad de Iquitos. Todas las capitales de departamento están conectadas eléctricamente y el sistema eléctrico ha sufrido un golpe muy fuerte, le han quitado 40% del combustible, sin embargo no ha habido racionamiento eléctrico. Sí. El sistema eléctrico sí tiene las precauciones, entonces... Vamos a ver qué pasa. Preferible ir a Igual es eléctricos. un sistema que está ahora mismo en el mercado un poco carito. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos Herrera Descalzi. Recordar que él ha sido ministro de Energía y Minas. Seguimos con Nayeli Garayar en el recorrido, en los grifos, con más información. Nayeli. Así es, Albina, vienen más vehículos hacia esta estación de Grifo. La demanda de GLP ha aumentado considerablemente en este lugar. Señorita, buenos días. ¿Cómo ve usted el incremento de vehículos? ¿Hay más clientes para comprar GLP? Sí, lo normal. Bueno, hasta el momento lo normal. Siempre hay regular. Y sobre el gas premium, ayer me comentó usted que se había agotado. Sí, ayer se ha agotado, ahorita hay escasez del premium, se ha agotado. Llegó creo antes de ayer y se terminó ayer a las 10 de la mañana ya. ¿Se va a reabastecer? No se sabe, ¿no? Todavía está Sí. Listo, muchísimas gracias. Compañeros, la situación aquí es que la demanda de GLP ha aumentado y muchos vehículos incluso se están arriesgando porque hemos conocido, según algunos usuarios, que si bien su vehículo es de GNB, se están llenando con GLP y esto podría correr un riesgo incluso en el motor y hasta causar accidentes. Señor caballero, buenos días. Ahora usted está colocando GLP a su vehículo. ¿Se ha incrementado el precio acá? Sí, estaba en este grifo, estaba 5 soles con 0,9. Ha incrementado pues a 30 centavos más, ¿no? Claro, casi 40 más. Casi. O sea, de un día para otro. De un día para otro, sí. Esto vemos que es el más barato, digamos. Por supuesto, este grifo es uno de los más baratos que hay, ¿no? En otros grifos está más caro todavía y ahora con este problema se va a incrementar un poco más seguramente, ¿no? Y si es que el problema persiste, seguramente va incrementándose un poco más por lo que escasez. Por supuesto, y nosotros tenemos que estar llenando el tanque por precaución, ¿no? Nos podemos quedar sin gas y después se va a incrementar o de repente no podemos conseguir el gas, ¿no? Está aprovechando en llenar el tanque. Estoy llenando el tanque, sí. Así es. Gracias, okay. Bueno, muchos usuarios ahora están llenando, aprovechando, ¿no? Que digamos, el precio es más económico en este grifo exactamente, en Petroperú, aquí en la Avenida México, en La Victoria. Albina, esta es la situación hasta el momento. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Gracias, Nayeli. Tenemos que hacer ahora mismo una pausa. Son las 7:24, pero antes una recomendación. Librería Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. A esta hora vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.